Amén. Damos gracias al Señor porque podemos estar realmente bendecidos. Nos sentimos que cuando cantamos, cuando alabamos, cuando adoramos el nombre de nuestro Señor, el Señor se mueve en medio nuestro. Y hoy estamos terminando esta serie de predicaciones acerca de el avivamiento y nos faltó una última partecita que también es importante, que la vamos a estar meditando en el día de hoy. Hemos hablado justamente de esto del clamor, hemos estado hablando de la búsqueda personal, íntima. Yo creo que el Señor nos viene hablando en esta dirección, ¿no? De tener esa relación personal con el Señor, íntima, que podamos tener ese tiempo apartado para estar con el Señor todos los días. Y justamente estamos leyendo Esdras, vamos a comenzar a leer Nehemías, y hay un pasaje que vamos a estar compartiendo ahora en el libro de Nehemías, capítulo 8. Pero antes, quería que nos centremos en estas palabras y en esto que vamos a estar leyendo. Después de tanto tiempo de cautiverio, el pueblo de Israel vuelve a Jerusalén de la cautividad y Esdras es un poco el que va llevando adelante al pueblo y esta reconstrucción. Nehemías sigue con esta obra, pero imagínense que estar lejos, no poder congregarse, el hecho de estar en tierra ajena, en donde tenían que compartir justamente el poder y la autoridad de un gobierno que tenía otros dioses, otras costumbres, todo totalmente distinto. Y uno va al Antiguo Testamento y piensa cuántas veces Dios mismo le pidió al pueblo que no se contamine con los pueblos restantes, que guardaran la palabra, que estuvieran allí atentos a la voz de Dios en medio de ese caminar, en medio de pueblos que tenían totalmente otras costumbres. Llegan a Jerusalén, empiezan la reconstrucción y como que el pueblo necesita esto de saber que están en la casa de Dios, están otra vez unidos, que están juntos. Y acá es donde vamos a estar compartiendo Nehemías capítulo 8, voy a leer del versículo 1 hasta el 12. Es un pasaje un poquito extenso, pero creo que vale la pena. Dice, ahí lo tiene. Esdras lee la ley al pueblo. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. El sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anaías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesuá, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatei, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Sorabet, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido del modo
que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas le hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. Y no entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: Callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y el 12, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. El Espíritu Santo se estaba moviendo en medio del pueblo. Evidentemente lo que hemos leído, este pasaje, habla de cuando el Espíritu Santo obra a través de la palabra de Dios. Y cómo el pueblo tuvo este avivamiento, tuvo esta presencia de Dios por escuchar la palabra, por escuchar la palabra. Dice que este relato que empieza diciendo que todo el pueblo se junta como a un solo hombre, como diciendo, había unidad. Estaban de acuerdo, estaban muy de acuerdo en que querían que se leyese la ley de Moisés. Qué bueno es cuando, como pueblo de Dios, estamos de acuerdo en que la palabra de Dios sea con nosotros, sea leída, la podamos entender, que la palabra de Dios sea quien nos rija. Claro, estos primeros, el Pentateuco, la ley de Moisés, estos primeros 5 libros, se referían específicamente a la manera de vivir que tenían que tener el pueblo de Israel. Ellos venían de pasar de un estado de esclavitud ahora a estar nuevamente reconstruyendo justamente su vida en Jerusalén. El Espíritu de Dios estaba moviéndose en medio del pueblo y ellos estaban con esta sed de que su palabra sea leída. Y acá hay algunos detalles muy puntuales, pero que tienen esta enseñanza también para nosotros. Dice que se juntaban para escuchar toda la congregación. Versículo 2. Así los hombres como las mujeres y todos los que podían entender. ¿Qué entendemos por todos los que podían entender? Probablemente los niños extranjeros que conocerían el idioma, todo lo que podían llegar a entender, que tuvieran la luz de entender algo, tenían que estar allí presentes. No importa quiénes sean, todos tenían que estar allí para justamente escuchar la palabra de Dios. Y dice que leyó Esdras el libro delante de la plaza, ese lugar grande, desde el alba hasta el mediodía. 6 horas. Desde que sale el sol hasta el mediodía. Todas las edades, todos estaban allí. Estaban escuchando la palabra de Dios. Esta sed de escuchar la palabra de Dios. Qué importante es esto que cuando el Espíritu de Dios se empieza a mover en medio nuestro, se nos van las horas. Tenemos que disponer horas. Tenemos que disponer el tiempo para escuchar la palabra de Dios. Justamente si queremos un avivamiento, tenemos que nosotros decidir tener este tiempo de comunión, de lectura en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es para todo aquel que quiera entender. Para todo aquel que abra su mente, su corazón a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando la palabra de Dios habla, el Espíritu se mueve y hace entender lo que está en el corazón de Dios. La palabra de Dios nos lleva directamente a entender, a conocer las cosas que Dios quiere para nosotros en este tiempo. Y la palabra de Dios fue realmente recibida por el pueblo. El pueblo estaba allí, atento a eso. Hay un detalle también que dice que habían preparado, versículo 4, estaba sobre un púlpito de madera que habían preparado justamente para ese motivo, para ese momento. Y esto de preparar el tiempo para leer la palabra de Dios. A mí me llamó la atención, ¿no? Claro, él estaba a lo alto para que
todo el pueblo pudiera escuchar. Pero esto de preparar el tiempo, el lugar, las condiciones para que la palabra de Dios llegue realmente a nuestro corazón. Vieron que a veces, bueno, ahora tenemos las lecturas que vamos pasándonos día a día, y a veces la leemos así a la apurada, rápido, y terminamos de leer y no sabemos ni qué leímos, y eso no sirve. Lo que sirve es tener el corazón dispuesto, el lugar dispuesto, el tiempo dispuesto, para que toda mi atención esté puesta en la palabra de Dios. Yo a veces me reto a mí mismo porque voy leyendo y voy escuchando la radio, y entonces me saco, digo, o una u otra, no puedo las dos cosas, porque me doy cuenta de que realmente necesito concentrarme en la palabra de Dios. Y esto es justamente lo que el pueblo hizo, y esto es lo que nos enseña la palabra. Dedica el tiempo, prepara tu corazón, el lugar, la hora en que podás estar atento a la palabra de Dios. Prepararnos. ¿Por qué? Porque cuando viene la palabra hay bendición. La preparación es fundamental. Hoy estamos acá, ustedes me miran atentamente y yo entiendo que realmente no hay nada que distraiga a lo que uno está diciendo. Por ahí uno mismo, ¿no? Pero esto de lo mismo hacer con la palabra de Dios todos los días. Y dice que cuando abrió la palabra, todo el pueblo estuvo atentos. Ellos tenían este respeto por la palabra de Dios. Tenían este respeto de decir, hoy el Señor nos va a estar hablando. Vamos a estar allí, listos, dispuestos a entender. ¿Por qué? Porque cuando escuchamos la palabra de Dios, algo va a suceder. Algo sucede. Cuando abrimos la palabra de Dios, algo sucede en nosotros. Y fíjense en que la respuesta dice que escucharon la palabra de Dios y entonces bendijo entonces Esdras, versículo 6, a Jehová y dijo, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Qué poderosa la palabra de Dios, que Nehemías lee la palabra de Dios y dice, bendito sea tu nombre, Señor, bendito eres Jehová. Y todo el pueblo responde, amén, alzando las manos. Y dice que se humillaron y adoraron inclinados a tierra. Tres cosas hizo la palabra de Dios acá, tres acciones profundas. Uno es el hecho de justamente bendecir. Cuando uno lee la palabra de Dios, te lleva a dar gracias, a decirle gracias, Señor. Y el pueblo respondió, sí, amén. Reconocemos en Jehová que es quien está con nosotros. Se humillaron. La palabra de Dios nos marca cuál es nuestra posición, a dónde estamos nosotros. Y justamente esa es la actitud, humillarnos delante de la palabra de Dios. Cuando la palabra nos habla, nos damos cuenta de lo grande que es Dios y cuánto nosotros necesitamos de su presencia. El pueblo se humilló y en esa humillación dice que adoraron a Jehová inclinados a tierra. Yo me acuerdo hace muchos años, por ahí los que son más antiguos en la iglesia, teníamos algunos almohadoncitos, ¿se acuerdan? Para los que se querían arrodillar en los momentos de adoración, en los momentos de perdón, en los momentos de alabanza. Esto de arrodillarse es claro, por supuesto que es un gesto, pero es un símbolo de humillación y de darle al Señor la gloria. Qué bueno que cuando leamos la palabra de Dios podamos terminar con esta misma actitud, de rodillas puestas al Señor, dándole gracias, adorando su nombre, bendiciendo su nombre. La palabra fue recibida. La palabra fue recibida. Hay cosas que a lo largo del tiempo no han cambiado. La autoridad de la palabra. La autoridad de la palabra para todo aquel que quiera justamente entender. Y acá empieza todo un relato de personas y lo aclara tantas veces. El pueblo no era una cuestión de entender, de escuchar y nada más, y no entender. No, se trataba justamente de que el pueblo entendiera la palabra. Y dice que los levitas, y lo empieza a nombrar a todos, los que estaban a la derecha y a la izquierda,
de Esdras, eran los que después de leída la palabra estaban con el pueblo diciendo, ¿entendieron? Vamos a repasar, vamos a estar. Dice, y hacían, versículo 7, y los levitas hacían entender al pueblo la ley, y al pueblo estaba atento y leían el libro claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. O sea, la palabra de Dios había que entenderla. Entonces, si alguien no la entendía, porque la primera vez que la escuchaba después de tantos años justamente de estar lejos, tenían que estar seguros de que todo el mundo entendiera la palabra de Dios, que nadie se fuera sin haberla entendida. Y ese era el trabajo de los levitas, justamente. Ellos estuvieron acompañando, eran designados especialmente para ayudar al pueblo a entender. Necesitamos entender y aprender la palabra de Dios. Y si por ahí hay algo que no entendemos, busquemos en los líderes, en las personas que tienen más conocimiento de la palabra de Dios. No nos quedemos sin entender la palabra de Dios. Esto es algo que se sigue repitiendo hasta el día de hoy. Damos gracias a Dios por la cantidad de maestros que tenemos dentro de la iglesia. Gente que se prepara en la palabra, que cuando la va a dar a la palabra ha leído, ha entendido, sabe cuál es el mensaje de la palabra. Y esto vale, porque lo que Dios quiere es que justamente podamos entender, aprender y justamente obrar. Y acá hay dos pasajes que son importantes. Uno se encuentra en Hechos, capítulo 8. Cuando lo leamos se van a acordar. Los versículos del 30 al 35. Felipe y el etíope. Lo voy a leer rápidamente. Dice Hechos capítulo 8, 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Entiende lo que lees? Y él le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y le rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía es este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así nos abrió su boca, y en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo, el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? No estaba entendiendo. No sabía de qué se trataba este pasaje de Isaías. ¿Cómo llegó la palabra al etíope? No lo sabemos, pero que él la estaba leyendo. Y el versículo 35, entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Le llevó la palabra. Pero esto, clave, le dijo, ¿estás entendiendo lo que lees? Y le dijo, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y él le dijo, vení, subí, contame. Y dice que le empezó a hablar de la escritura y le llegó a anunciar el evangelio. Y otro pasaje que también es muy bueno en esto de que la palabra realmente nos lleva al avivamiento, a este fuego, en Lucas 24, 32. ¿Se acuerdan los caminantes de Emaús? Cuando llegan al lugar y cortan el pan y se decían unos a otros, Lucas 24, 32, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? No ardía avivamiento. No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Cuando el Señor habla, arde nuestro corazón. Cuando el Señor nos da a conocer su corazón, nuestro corazón justamente se llena de su presencia. Por eso es tan importante que para vivir un avivamiento tengamos esta actitud con la palabra de Dios. Dios está dispuesto a hablar como hizo con el etíope, como hizo con los caminantes de Emaús, hacerlo con nosotros todos los días, porque cuando el Señor nos habla, nuestro corazón realmente arde. Y dice que todo el pueblo lloraba. Era tanto el impacto de la palabra de Dios que el pueblo lloraba. Y esto realmente, ¿no? Muchas veces nosotros
la palabra de Dios nos pega con este impacto que nos hace pensar en nosotros y nos hace ver nuestra condición y cuánto necesitamos del Señor, justamente para que Él siga orando. Y dice que en estos últimos versículos, que Esdras, Nehemías el gobernador, los levitas, todo el mundo le decía, no se entristezcan, no lloren. Claro, porque después de la humillación, después de saber, dice, Dios está con nosotros. Si tenemos la bendición de la palabra de Dios es porque Él nos quiere rescatar. Si estamos entendiendo y estamos realmente llenos de esta presencia, es porque el Señor quiere gozarse en nosotros. Y entonces este hermoso versículo, el 10, que dice, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Sí, es verdad, la palabra de Dios nos enfrenta, nos humillamos, pero después de esa humillación tenemos que darle gloria a Jehová. El pueblo dijo, amén, sí, bendito sea Jehová. Y acá dice Nehemías, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. ¿Cuántas veces estamos débiles espiritualmente porque no vivimos en el gozo de Jehová, que es quien nos da la fuerza? Nuestra fortaleza es también la presencia, la palabra de Dios. Y si entendemos la palabra de Dios, hay gozo en nuestras vidas. ¿Y cómo termina el pasaje? Se levantan. Después de 6 horas. 6 horas. ¿Estaríamos dispuestos a escuchar 6 horas así con las antenas bien paradas? Dice que todo el pueblo se fue a comer y a beber. Y esto también, ¿no? A obsequiar porciones de comida a aquellos que no lo tenían preparado. Eran muchas horas. Había que comer, había que salir. Y dice, y salieron a gozarse con grande alegría, porque habían entendido la palabra que les habían enseñado. El pueblo había entendido la palabra de Dios. Ya no era el mismo pueblo. Ya no era ese pueblo derrotado, ese pueblo que no sabía dónde estaba parado. Era otro pueblo, tenían otro corazón, tenían visión de Dios, tenían el Espíritu Santo de Dios. El pueblo había recibido ese avivamiento por medio justamente de la palabra de Dios. ¿Cuánto nos bendice la lectura de la palabra de Dios? Yo creo, hermano, que si tenemos un mensaje para hoy es esto. Qué importante es nuestro momento de lectura, de adoración. Ese momento preparado para estar en comunión con Dios. Cuando la palabra de Dios nos habla, nos bendice, la podemos entender, viene el fruto, viene el gozo, viene este Espíritu de Dios que nos llena justamente con su presencia. Y termino con un versículo que es muy conocido. Lo leemos justamente en septiembre para el mes de la Biblia. Isaías 55:11. Una promesa, una palabra de Dios que dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Hay un propósito en la palabra de Dios. Él la da y vuelve. No vuelve vacía, sino justamente que produce el efecto que Dios quiere hacer en medio de aquellos que la escuchan y que la obedecen. Señor, queremos en esta mañana darte la gloria. Señor, gracias, Padre, porque tú eres bendito, Señor. Gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo, Señor, habla a través de tu palabra. Gracias, Padre, porque a lo largo de los siglos seguimos escuchando tu palabra y nos seguimos, Señor, llenando de tu presencia cada vez que tu palabra nos habla. Gracias, Padre, porque tu palabra nunca vuelve vacía. Gracias, Padre, porque tu palabra es poder, es salvación, es liberación, es gozo, es alegría. Es ponernos en el lugar justo delante de tu presencia. Sí, Señor, somos tus hijos, somos hijos de Dios, hemos cantado, porque justamente, Señor, reconocemos que tú eres nuestro Dios y que tu palabra trae frutos en medio de tu pueblo. Yo te pido, Padre, que tu palabra nos mueva a través del Espíritu Santo a caminar, a sostenernos, a entender, Señor, lo que tú tienes, cuáles son tus planes, qué es lo que nosotros
necesitamos saber de tus propósitos para nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tu palabra nos habla y porque cuando tú hablas, Señor, todo se mueve. Nuestro espíritu se llena de tu presencia, nuestra mente se llena de conocimiento y, Señor, nuestra vida es otra. Gracias, Padre, te damos. Y en el nombre de Jesús, yo te pido, Padre, para que en medio de este tiempo también nosotros podamos aprender esta disciplina, Señor, de nuestros padres, de poder dedicar el tiempo, el lugar, el momento justo para esto. Y, Señor, te alabamos, te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén.